Bien, creo que estamos ya listos, ¿verdad? Les había dejado ayer, suspendimos un poquito antes para que cada uno en la comodidad pues, de su casa vieran el video, el grito silencioso. Y les pedí yo que por favor anotaran aspectos relevantes que le llamaran la atención, que necesitábamos conversar aquí y cómo era antes su punto de vista con respecto al aborto y después del video, cómo sigue ese punto de vista con respecto al aborto. Entonces me gustaría escuchar puntos de vista de la mayoría, no solo de unos tres, de la mayoría, porque todos tuvieron que haberlo visto. Carlos Daniel, lo escuchamos. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue, ¿cómo se llama?, que explicaban el aumento que hubo de la cantidad de abortos después de la aprobación de la ley, de que antes eran como 100,000, parece que eran, y después de que se aprobara la ley aumentaron en ese año a 750,000 y Muchísimo. posteriormente a 1,500,000. Progresivo, algo de monstruo, ¿verdad? Monstruo. Bien, gracias, Carlos Daniel. José Luis, ¿lo escuchamos? Buenos días. Buenos días. A mí lo que me llama la atención es que a pesar de que en algunos países aprobaron, o sea, el número siempre sigue siendo más grande el clandestino. Y también o sea, que deja ganancias exageradas porque dice que son como $400 por el aborto, ¿verdad? Y deja ganancias como de 500 millones al año, o sea, es una cantidad enorme la que se realiza. Así es un negocio redondo, podríamos decir, ¿verdad? Es algo terrible. Rafael, ¿lo escuchamos? Buenas. A mí lo que me llamó la atención fue la manera en cómo se llevó el proceso por la ecografía, cuando lo muestran en el video de cómo va haciendo todo el proceso, y que también que los médicos utilizan un lenguaje como estratégico para no sentirse culpables, diciendo este es el objeto número 1, si ya lo sacaron, o el 2, el 3. También en una parte del video parece que muestra él unos modelos del feto donde cada uno tiene un número, y creo que así es como se va identificando. Así es. Vean cómo van traduciendo, como decíamos, la sociedad a la persona, a la dignidad humana, a un número de lista, a un número de posición. Bien, quiero escuchar más. José Luis, no sé si la volvió a levantar y luego escuchamos a Adriana María. Hola, no, se había quedado No, presionado. no hay problema, José Luis. Entonces escuchamos a Adriana María. Buenos días. Buenos días. A mí en lo personal sí me dejó un tanto impactada, perdón, el proceso porque nunca había indagado ni nada al respecto, pero igual me llamó la atención que antes se decía que el feto era persona humana por el hecho ético y la cuestión religiosa, pero después con el paso de la tecnología y los avances, se llegó a confirmar que sí, que era una persona y todo lo relacionado. Y que también, así como mencionó el compañero Oscar, que al principio lo de la ecografía, la persona que se llevó a cabo el aborto era, creo que una feminista que también apoyaba el aborto y también el abortista, y que cuando vieron todo el proceso, los dos se arrepintieron y siento que la persona que se lo realizó al final quedó con una gran carga moral y siento que se ha de haber sentido culpable. Así es, muy bien. ¿Quién sigue? José Daniel, ¿lo escuchamos? Buenos días. Buenos días. Mi punto de vista pues siempre pues había estado en contra del aborto, ¿verdad? Primero porque de mi parte, bueno, de mi punto de vista así como ético, digamos, yo ya sabía que eso es prácticamente matar a una persona sin haberle dado la oportunidad de nacer o simplemente vivir cuando no tiene culpa de nada. O sea, el bebé simplemente estuvo, pero por X motivo lo han decidido matar. Y otra cosa que me llamó la atención fue
igual los números de cuando era ilegal hasta ahora en día, que decía que era 1.500.000. Y como mencionaba alguien por ahí, las ganancias anuales estaban alrededor de 500 a 600 millones de dólares. Y lo otro, al igual que comentaba alguien de la mujer y el doctor practicante, que decía que a pesar de ser joven había realizado ya al menos 10.000 abortos, que si traducimos eso en $400 por aborto, estamos hablando que en esos 10.000 él ya había hecho $4 millones, y que cuando él vio el video fue como que dijo que nunca más volvería a realizar un aborto, que no sé si sea cierto porque le deja cierta ganancia a pesar de lo que hace. Aún así, él sabe, antes de ver ese video, él sabe que lo que hacía era malo éticamente, pero seguramente lo realizaba por la cantidad que le dejaba. Así es. Gracias, Daniel. Fernando José, ¿lo escuchamos? A mí me llamaba la atención, buenos días, Buenos días. lo que decía el libro, ¿verdad? De que había un libro que él presenta antes del video prácticamente, donde menciona que en Estados Unidos todos tienen ese mismo libro que lo sacaron en 1980, que decía como en la introducción de que lo principal de los doctores era conservar la vida de su paciente, pero que ahora tenían claro de que habían dos pacientes, ¿verdad? El feto y la persona, y que entonces era éticamente malo y tenían que velar por la salud del feto también, ¿verdad? Y también me llamaba la atención de que creo que la persona que lo presenta, si no mal recuerdo, fue dueño de varios lugares de aborto y que él conocía bien el proceso, o sea, estuvo metido en ese negocio, pero que después como que se arrepintió y por eso nos hace el video para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, el antes y después, y también me llamó la atención el porqué del título, del grito silencioso, que cada vez cuando se ve de que quieren desmembrar al bebé y todo eso, el feto, perdón, eh, se ve como abre la boca, ¿verdad? Y entonces ahí explicaba y no sé, me hizo ser un poquito más consciente de la situación, aunque también como José Daniel, yo también estaba en contra del aborto. Entonces, eso es todo. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién más? También a mí me impactó, o sea, la parte que dicen, como para el doctor y el anestesiólogo no sentir culpa, la forma que llaman a la cabeza del bebé, que dicen el número 1 para que no suene tan mal. Así es. Hablan como en clave, dijeron. Claro, hablan en clave. José Daniel, ¿lo escuchamos? Lick, otra cosa que me acabo de acordar que vi ahorita cuando mencionaron eso de lo del grito silencioso, es la forma en la que el bebé pelea de una forma inconsciente porque sabe que algo está pasando, pero realmente no sabe el qué. Entonces es cuando se ve que abre la boca y que grita, ¿verdad? Y la forma en que él tira patadas y mueve, o sea, se mueve dentro de la bolsita para poder, digamos, sobrevivir a pesar de que no hay una opción real de quedar vivo, ¿verdad? Así es. Es impactante. Tiene muchas cosas bien impactantes. Veamos, ¿quién falta? ¿No han hablado? Veamos, Joana, Cintia, Laura, María Eugenia, María Guadalupe, perdón. También podemos ver cómo el corazoncito palpitaba al momento en el que iban a hacer lo que es el aborto, ¿verdad? Y eso a mí me quedó, no sé, quedé impactada al ver que pobrecito el bebé. Así es, así es. Es como cuando todos los alumnos o algunos saben que se va acercando la hora de un parcial, ¿verdad? Presencial, obviamente. Entonces, ¿será que el corazón se agita y se pone nervioso? Creo que viene siendo igual, ¿verdad? Es una reacción normal ante algo que va a pasar y no queremos que pase. Veamos, escuchamos más. Bueno, buenos días también. Buenos días.
como el doctor decía que el feto es un segundo paciente, ¿verdad? Y al verlo así, es como que él mencionaba conforme a la ética y los preceptos médicos tradicionales, que ellos deben no destruir la vida del paciente, sino que están comprometidos a preservar la vida, ¿verdad? Entonces, si lo miran de ese aspecto, es como que quizá ya lo lleva a abrirse más y decir, bueno, lo que estamos realizando en realidad es la muerte de otro ser humano. Y por eso, otra cosa que vi, de que el doctor que realizaba los abortos, que él no se estaba dando cuenta en sí de lo que estaba haciendo, porque él menciona que cuando vio el video, quedó asombrado de lo que estaba haciendo. Al igual que esto me llamó muchísimo la atención, porque también la mujer que usó la cámara dice que también al ver eso se quedó como que, porque era una activista de derechos de la mujer y era alguien que apoyaba el aborto, pero ella también quedó conmovida. Y entonces esto me lleva a pensar que cómo se hacen algo que ni siquiera saben, al igual que la mujer mencionaba que es una de las víctimas, porque hay unas no saben ni siquiera lo que se están realizando. Y por esta ignorancia pasan estas cosas. Así es, así es. Hay mucha ignorancia quizás más de parte de la mujer, diría yo. Fernando José, lo escuchamos. Sí, también me llamaba la atención una de las frases que decía al final, de que cómo es que el hombre fue a la luna y no pueden encontrar un método menos cruel para hacer esas cosas. Entonces, porque es bien cruel ver cómo, como decía la compañera, ¿verdad? Cómo se realiza todo el acto. Entonces, ahorita me acabo de acordar de eso que decía el doctor, de que cómo es de que el hombre pudo ir a la luna, pero sigue realizando métodos así de crueles. Así es. Así es. Veamos, quiero escuchar a quienes mencionaba o no vieron el video, porque eso es lo que importa, ¿verdad? José Miguel, ¿lo escuchamos? Quizás una de las partes que sí, fue como lo más traumante y quizás creo que nadie conocía era la forma en cómo succionan, cómo lo van desmembrando. Porque a la hora que al principio del video que no sé si de verdad era doctor él, pero que él explicaba que iban a desmembrar, yo pensaba que o sacaban el feto o adentro de la mujer, no sé, con pinzas o con algo lo iban así desmembrando poco a poco, pero ya de ahí que explican que meten como una manguera y lo van succionando, eh, es bien duro. Y ya lo último para darle fin a lo del aborto, que es aplastar la cabeza. Entonces, sí, quizás eso es lo que más a mí me llamó la atención y es bien duro porque, como decía Fernando, no pueden encontrar un método menos doloroso, quizás tanto para la mujer como para el bebé, de, de darle un fin quizás más tranquilo o menos traumante. Uh-huh. Pero si ustedes se fijan en lo que acaban de comentar, es bastante cruel también, porque esta persona, ¿verdad? Aunque lo disfraza en que sea menos doloroso, se está refiriendo al mismo acto de matar al bebé, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Conciencia, saber para dónde vamos, cuántos hijos vamos a tener y ya sabemos cómo poderlos evitar, pues, de la manera, pues, que la iglesia aprueba. Porque cuando el hombre rompe el orden que Dios ha dejado, es ahí donde surgen los problemas. Es ahí donde nosotros realmente cometemos cosas que no van dentro de la ley eterna que Dios ha dejado para nosotros, ¿verdad? Veamos, quiero escuchar a Cintia si vio el video y a Guadalupe. Cintia dice que no lo vio. ¿Y María Guadalupe? Buenos días, Lick. Buenos días. Yo sí lo estuve viendo y me pareció interesante de cómo antes de la década de los 70 no consideraban al feto como un ser humano.
sino que lo miraban como pues, un bulto, pues, nada Ujú. más, algo sin vida. Pero conforme la ciencia fue avanzando, lo llegaron a considerar un ser humano, y eso es bastante interesante porque pues desde el momento de la concepción pues ya es un ser vivo. Entonces también en la parte del video de cómo explican que hacen la extracción del bebé, es interesante ver cómo el bebé como que se supiera que la vida de él se está acabando y lucha como para que eso no, pues no pase, pero de igual forma, ¿verdad? Siempre lo terminan matando. Entonces, lo sentí bastante fuerte el video, pero crea bastante conciencia con respecto a la vida. Eso sí. Así es. Fíjese qué cosas las que vieron ustedes ahí científicamente, ¿verdad? Porque la iglesia siempre ha considerado persona a todos desde el momento de la concepción, pero digamos la humanidad no. ¿Sí? Si estamos hablando de 1970, alrededor de esa fecha, para acá apenas han pasado unos 50 años, 52 años por ahí quizás, desde que son consideradas personas. Ahora, ¿desde cuándo existe el ser humano? ¿Sí? Quiere decir que cuando estábamos allá, usted estaba ya en ética social hablando sobre la Rerum Novarum, la Quadragesimo Annum, y todas esas encíclicas donde la iglesia estaba promoviendo la dignidad de la persona humana. La sociedad o la humanidad en ese entonces no consideraban persona a un bebé dentro del vientre de la madre. Lo consideraban una cosa, o como alguien dijo, escuché a alguien decir una vez, es una bola de carne, ¿verdad? Pero no, no es una bola de carne, no es nada más que una persona. Bien interesante. Imagínense que a ustedes este día sus padres les prepararan un té y le dijeran a ustedes, tómate este té por favor porque ahí hice cuentas, significas para mí mucho gasto, yo ya no quiero gastar en vos, así que tómate este té y te vamos a matar y ya nos vamos a librar de vos. Yo les aseguro que ustedes al escuchar eso, ustedes salen corriendo y se rebelan y ahí sí agarran tanates y se van y no se lo toman, porque están en la capacidad de defenderse, de huir, y este bebé no puede huir. Y ahí en el video se ve tan cruel cuando él ya se siente invadido en su santuario, le llama el doctor ahí, él comienza a agitarse, como a correr alrededor de toda la placenta para ver si puede escapar de ese peligro que, como decía Daniel, él no sabe que lo está amenazando, pero siente el temor de que hay algo que lo está amenazando y no puede. Y una vez la punta de succión toma algún miembro de su cuerpo, comienza a succionar. Imagínense. Esa es una de las torturas que se hacían en el pasado, que incluso habían máquinas donde amarraban a los hombres y le daban vuelta a una como manivela o una palanca para ir estirando y tirando de las extremidades de la persona hasta quitarle los brazos y las piernas. Eso ya de adulto, una tortura. Y esa misma tortura es la que le pasa a este niño del video, ¿verdad? Que dejó de existir justo en la filmación de este video. Es bastante triste, porque cuando el médico incluso señala la boca, uno se pone a pensar, cuando a uno le duele algo, uno grita, uno se queja. Y cuando alguien escucha ese quejido, rápido llega y dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué gritaste? Escuché que hiciste un gesto de dolor, por ejemplo. Y a ese bebé nadie, al contrario, lo estaban atacando más. En ese video solo se ve uno de los métodos de los abortos que vimos en la clase de ayer, que fue el de succión, ¿verdad? Porque alguno de ustedes decía, yo creí que lo cortaban. Ese es el método cuando lo vimos que era con cuchillas, ¿verdad? Que con la cuchilla desmembraban y el raspado uterino. Ahí con la cuchilla se iban cortando al niño como cuando se corta un pollo que se va a cocinar y lo van cortando y así lo van sacando. Pero igual, ellos están pendientes de qué va porque la manguerita de la punta de succión es transparente para que ellos puedan ver qué es lo que está pasando y así ellos identifican, ya salió tal número, y lo impactante, yo no sé si a ustedes les impactó porque a mí sí la primera vez y quizás cada vez que lo veo, cuando el médico fuera del televisor hace
la forma, pues como que él fue el que hubiera aplastado la cabecita del niño dentro del vientre de la madre. Entonces eso es impactante, ¿verdad? Entonces hay riesgo. Ven ustedes la cantidad de sangre que sale en ese aborto. Ven ustedes que la mujer le tiemblan las piernas, pero ese temblor es por el mismo procedimiento que está sufriendo su cuerpo. El mismo cuerpo de la mujer reacciona ante eso, y por eso es que se ve que tiemblan las piernas y está saliendo una gran cantidad de sangre. Son de los riesgos que mencionaban, que no se hicieran abortos clandestinos por una hemorragia o por una infección. Entonces, el médico en ese momento, incluso el médico Bernard, él era de los iniciadores del aborto. Y a lo mejor llegó a hacer dinero con eso, pero cuando él cayó en la cuenta de lo que realmente estaba pasando ahí, fue que él dio la vuelta y se volvió contrario, ¿verdad? Este video lo hizo para mostrar a la gente y que no lo haga. No hay, como les decía yo, otro video igual. Usted va a encontrar fracciones donde le presenta a lo mejor ya el niño fuera del vientre de la madre, pero nada tan cruel y crudo como este. También ustedes pudieron haber visto ahí que le presentaba diferentes niños abortados. Y tuvieron que haber visto ahí no sé si era una cubeta como de basura, donde hay un bebé bien negrito. Ya bastante grandecito, casi de término, diría yo, del embarazo. Entonces, ¿qué tipo de aborto sufrió este niño? Ya el de la solución salina. ¿Se acuerda que les decía yo ayer? Esta solución les quema y el bebé muere por quemaduras. Y nace negrito. Negrito no porque sea raza negra o moreno, sino que de las quemaduras que su cuerpo ha sufrido, y eso es lo que le dio muerte. También desde ahí se inicia, y ahí ven ustedes cómo comienza el mercado, llamémosle así, las transacciones y la venta de los fetos abortados, de los restos que hay en un aborto, como por ejemplo la placenta, ¿verdad? Y estas son las que venden para los cosméticos. Estos bebés son los que llegan a toda la industria que les había mencionado yo a ustedes, cosmética, alimenticia o como saborizante en alguna bebida o comida también, o golosinas. Y eso mucha gente lo desconoce. Cuando alguien se lo cuenta, no lo cree, da risa. Y siempre siguen pensando en el aborto. Antes de ver de conocer yo este video, yo criticaba muchísimo a las mujeres que abortaban. Pero ustedes en el video pudieron ver cómo él mostró a varias mujeres que después de un aborto su vida ya no es la misma. Hay o queda en ellas, en su conciencia, algo de culpa. Que algo les dice, ¿se acuerda que nosotros podemos distinguir entre el bien y el mal? Algo les dice a ellas que lo que hicieron está mal. Y ya no son iguales, caen en depresión, a ellas también les dan un tratamiento. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que hay un gran desconocimiento de lo que realmente es el aborto. Y de ahí es que tenemos muchas personas, yo me he topado con muchos jóvenes que están a favor del aborto. Porque dicen, si es algo que no deseo o que no se desea y viene en un momento, pues se elimina y arreglado. Pero yo siempre tengo este pensamiento. Si yo hubiese sido alguien que estuvo a punto, que quisieron abortar o lo abortaron así, yo no hubiese querido ser esa personita que estaban destruyendo. No podemos nosotros seguir apoyando cosas que el mundo nos muestra como algo natural. Como algo natural. Y entonces es como para crear conciencia. Yo sé de que muchos de ustedes tienen buenos fundamentos cristianos, buenos principios, pero hay otros jóvenes que no. Entonces, ¿en qué se convierten ustedes? En agentes multiplicadores para enseñarle a los demás que eso no es una broma. Ya tienen el link del video, ¿verdad? Para gente que no cree lo que está pasando, para que vayan cambiando de actitud, porque hoy estamos frente a muchos jóvenes que lo que prima en su forma de ser es la nueva moral. Esto es lo que se hace ahora y eso es lo normal. Todo el mundo lo hace o todos lo aceptan. Porque una cosa es que debemos siempre respetar a la persona humana, pero no podemos comulgar con las cosas que hace que van fuera de la moral, ¿verdad?
No sé si habrá un último comentario con respecto a este video, al tema en general. Estamos bien. No sé si alguien buscó en internet, curiosos de buscar alimentos que tengan restos de abortos. ¿Nadie buscó? Dice Liz que en una ocasión, creo que fue cuando usted lo mencionó, lo busqué, pero no me apareció. Lo busqué de No un le montón apareció. de formas y no me apareció, no sé ni cómo, no sé cómo poner para que me salga, porque sí me dio mucha curiosidad. Ajá, yo voy a ver, yo me acuerdo que tenía un video, pero como en esto que la máquina se me arruinó, yo creo que perdí todo eso. La escuchamos, Jennifer. O no sé si era Jennifer, ¿quién quería hablar? Voy a ver yo si logro dar con esos videos, porque obviamente no les conviene que se conozcan y a lo mejor por eso los quitan, ¿verdad? Fernando José, ¿lo escuchamos? Sí, yo no sé si estoy en lo correcto, pero tenía entendido que algunas cremas rejuvenecedoras, creo que esas son las que algunas, ¿verdad? Que ocupan restos, pero solo de esos, ¿eh? Ajá, algunas. Ahí se van a topar ustedes con chocolates, con chicles, cereales, muchos condimentos, así tipo consomé, que tienen restos, ¿verdad? Y yo les decía que de todo, solo la PepsiCo es la industria que aceptó que utiliza ese tipo de materia de prima cara, ¿verdad? Pero es como alarmante, ¿verdad? Y por otro lado, yo les decía, no es asustarlos, pero al menos en Centroamérica, en El Salvador, es una industria pues que no ha entrado, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo prefiero comer cosas de otro país y yo comer cosas de otro país a las que más desconfianza le tengo porque no sé cómo están manejando la producción de esos productos que tienen. Incluso aquí, creo que sí hay de ingeniería agronómica. Ustedes conocen lo que es esta industria monstruo enorme que es Monsanto, ¿verdad? Con respecto a los fertilizantes y todos no le llaman pesticidas que utilizan, ¿verdad? ¿Qué daños son los que crean y de qué los están fabricando? Y entonces eso está metido en muchos países fuera de El Salvador. Aquí quiso entrar hace como unos 5 años y no le permitieron a Monsanto entrar acá en esta industria agrícola, ¿verdad? Entonces creo que al menos en El Salvador y Centroamérica todavía nos estamos cuidando de muchos aspectos que sí se están dando bastante en otros países, ¿verdad? Entonces es bueno conocer, es bueno saber, porque acuérdese que nosotros como personas que ya tenemos, estamos caminando en un grado académico y cierta formación, tenemos que salir de la ignorancia, no nos podemos quedar en ella, porque entonces nos quedamos siempre culpables, ¿verdad? Bien, creo que vamos a pasar a otro tema y 2 documentos les puse ahí que íbamos a hacer lectura dirigida y después de estos 2 temas, uno es algunos problemas, dilemas morales, se le llama así, como por ejemplo la eutanasia, la eugenesia negativa, porque la positiva no tiene problema moral, y son los que íbamos a tratar de ver. Entonces voy a ver si puedo compartir el primer documento de ellos. Veamos si lo pueden ver. ¿Pueden ver el documento? Sí, lo puedo ver. Vale. Creo que aquí vamos a leer. Quiero ver dónde vamos a cortar. Solo la introducción. Ya cuando trasplantes de órganos, ya lo leemos luego. No sé si alguno me quisiera ayudar a leer. Yo le podría ayudar. Muchas gracias, lo escuchamos. Ahorita. Ética de la experimentación científica. El primer requisito para que la experimentación humana en la medicina sea lícita es el general en cualquier comportamiento moral que el objeto perseguido y el fin de la acción y las circunstancias de la acción sean buenos. Así no es lícito lesionar a un órgano como resultado de la experimentación, por ejemplo, dejar parcialmente sordo. Después del prerequisito general,
Es más importante que el sujeto de la experimentación ha de tener un conocimiento de los posibles peligros o riesgos implícitos en el experimento. En atención, eso debe de consentir forma expresa y sin ningún tipo de coacción. Nadie puede ser engañado para conseguir que preste colaboración, y no es circunstancia atenuante, sino grave, que la persona que esté aquejada de otras deficiencias, ancianidad, minusvalidad física. Por otro lado, ni siquiera con el consentimiento del sujeto de la experimentación se puede incluir en esta, como ya se dijo, actos inmorales. La razón estriba que nadie es dueño de sí en el sentido de legitimar moralmente lo que no es moral. No es excusa en este caso que el mal cometido pueda ser de gran bien para la humanidad. No se puede hacer males para que resulten bienes, porque el fin bueno no justifica los medios malos. Finalmente, se deben haber agotado los casos de experimentación con animales antes de intentar experimentos graves o arriesgados con el hombre. Y como es lógico, el experimento puede ser suspendido en cualquier momento a petición del sujeto. Si se realiza la experimentación desde el punto de vista científico, se requieren otras condiciones enumeradas en modo sintético. Si se analiza la experimentación desde el punto de vista científico, conocer de antemano qué peligros pueden sobrevenir y complicaciones, tener previstos los medios oportunos para que posibles complicaciones no causen un grave perjuicio al sujeto de experimentación, no excederse de los límites de la experimentación tal como fueron autorizados por el sujeto de la experimentación. Eventualmente es preciso pedir el consentimiento, informar al sujeto del desarrollo del proceso del experimento, además de las cuestiones más directas éticas de las experimentaciones humanas en medicina. Tienen aspectos jurídicos y a veces económicos, cuyo cumplimiento por parte del director de la experiencia es un tema jurídico y moral a la vez. Bien, gracias. Ahí vamos a parar un momento. Fíjese que me habla de experimentación. Todo lo que el ser humano hace de lo que crea, de las cosas que inventa, llamémosle así, son experimentos, ¿verdad? Una crema, un champú, esos son experimentos. Y hay personas que su forma de vivir es esa. Van a las empresas y les preguntan, bueno, ¿y ahora qué están probando? O ellos ponen que se necesitan personas que quieran llegar a probar un nuevo producto, el que sea, champú, crema, cosmético, lo que sea. Porque ya leímos ahí que las primeras experimentaciones se hacen en animales. ¿Y por qué escogen generalmente a los ratones? Porque son animales débiles que muy rápido se mueren. Entonces, si ellos son sensibles a algo que el ser humano crea, entonces tiene que cuidar mucho cómo es la sensibilidad con respecto a la persona. Sí, y cuando estas personas aceptan ese trabajo porque su forma de vivir y ganar la vida es esta, van a las empresas a ver qué hay de nuevo de probar, tienen que cumplir estas condiciones, ¿verdad? Donde la persona que se ofrece debe de conocer para qué es el producto que va a probar, cuáles son los riesgos que él puede correr si ese producto sale mal, qué pudiera pasarle, que no van a, si por ejemplo la persona presenta una reacción secundaria, por eso es que los champús, las cremas y las medicinas, todos traen reacciones secundarias, porque las han observado en personas que ya probaron eso. No ha sido que se las inventan, ¿verdad? Y ellos deben de conocer los riesgos, pero esto es en cuanto a las personas que su forma de vivir es esta, ir a probar todos los productos que el ser humano está creando. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la salud? Por ahí al inicio ustedes vieron que me habla del objeto, la finalidad. Esto nos remonta a lo que es propiamente el acto humano. Y también me está hablando de que si hay una proporción de éxito, entonces la persona se va a arriesgar a un tipo de procedimiento. Cuando me habla de experimentación, no es que es el ser humano en el que voy a inventar en él a ver qué pasa. No, es porque él está padeciendo alguna enfermedad y quieren crear o probar un procedimiento nuevo. Pero como es un procedimiento nuevo o poco probado, entonces le deben de explicar todas las consecuencias posibles
y es el paciente el que debe decidir si se somete o no a ese procedimiento. Razón por la cual usted se ha fijado, o si a usted o cualquier familiar se ha sometido a una operación, a una cirugía, hacen firmar a la persona o al familiar responsable. ¿Por qué? Porque está aceptando que es riesgoso, aunque sea una, llamémosle simple operación de apéndice, pero que se puede complicar. Una operación de apéndice hasta una que puede ser sumamente grande. Pienso ahorita como una operación exploradora, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente firma. A veces dicen, sí, es que están haciéndonos firmar para quitarse culpa. Eso es en parte, pero también que su obligación es darle a conocer al paciente los riesgos que se pueden ocasionar, ¿verdad? No sé si hay comentarios hasta ahorita. Seguimos entonces con el subtema, los trasplantes de órganos, porque si usted se fija, ese es otro dilema moral. Bueno, ¿y qué tipo de trasplante me puedo hacer? ¿Qué es lo que moralmente se puede aceptar hacer un trasplante de órganos? Entonces, me gustaría que un voluntario leyera ese subtema, por favor. Si quiere lo leo, Yoli. De acuerdo, Yolisa, la escuchamos. Gracias. Dice, los trasplantes de órganos. Estudiamos aquí brevemente este tema que tiene cierta relación con las experimentaciones humanas. Al menos en estos momentos, cada trasplante de órgano puede ser considerado como una experimentación en ocasiones ya muy avanzada, sobre un tema completamente nuevo en la historia de la medicina. Los trasplantes son de tipos de órganos de personas muertas y órganos de vivos. No nos referimos aquí al trasplante de órganos animales que solo ofrecen dificultad ética cuando el injerto llevase a un comportamiento o a condicionamiento fisiológico animal y no humano. Los trasplantes de órganos de cadáveres no presentan ninguna objeción de tipo ético. Ni siquiera se requiere éticamente hablando el conocimiento en vida. Ese consentimiento pueden darlo los familiares. Por otro lado, salvo en casos graves y urgentes, parece éticamente necesario que los familiares den el permiso para extraer del cadáver los órganos. Es contrario a toda ética dedicar sin más los cadáveres de los pacientes pobres o sin familia a material para el trasplante de órganos. Algunas leyes sobre este tema llevan más lejos las garantías de libertad y establecen que la extracción de un órgano podrá hacerse en el caso de que los fallecidos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición. El problema práctico más importante es la completa certeza en el momento preciso de la muerte. Si esto no se garantizase, se podría dar lugar a todo tipo de especulaciones y negocios con la vida ajena. Los trasplantes de órganos entre sujetos vivos presentan muchos problemas éticos, a pesar de que la opinión pública suele estar a favor, ya que se destaca su valor humanitario y altruista. Nos referimos al trasplante de órganos con una función importante, un riñón, por ejemplo, y no de porciones, tejidos, etc., fácilmente reparables. Las razones de la opinión negativa: esos trasplantes no son cuestiones inútiles, se trata de salvar el principio éticamente invariable de que no es posible hacer el mal, en este caso una mutilación, ni siquiera para conseguir un bien y ni siquiera para el bien del otro. Por otro lado, se comprueba que muchas personas de sólida información moral, parientes del enfermo, médicos, enfermeras, etc., no ven un obstáculo éticamente insuperable en estos trasplantes intervivos. Un tema tan delicado exige toda una serie de preocupaciones.
Literal A, que la donación sea libre. Literal B, que el trasplante sea necesario y se dé la debida proporción entre el daño que se causa con la ablación de de un órgano y el efecto que se espera conseguir. Literal C, que existan algunas posibilidades serias del éxito de la operación. Por otro lado, es probable que el progreso de la medicina y la extensión de la práctica de donación de órganos de cadáveres hagan menos necesario y casi siempre se tratara de casos límites el trasplante de órganos intervivos. Bien, gracias. Entonces hablamos de los trasplantes de órganos. En El Salvador creo que eso no es tan común. Uno que otro trasplante se ha realizado, pero hay otros países que sí están ellos como ya especializados en ciertos trasplantes. Y entonces me dice, el trasplante de una persona fallecida no presenta dilema moral. ¿Por qué? Porque la persona ya no le vamos a afectar el desarrollo de ella porque ella ya no está viva, ¿verdad? Entonces ahí no hay. El problema es con los seres vivos, ¿verdad? No hay problema en cuanto al trasplante sea de tejidos que se renuevan con facilidad, de órganos que se renuevan con facilidad. Quizás es bastante común el trasplante, por ejemplo, de riñón, ¿verdad? Que alguien dice, bueno, tenemos a alguien que queremos mucho que esté enfermo y le queremos trasplantar un riñón, por ejemplo. Y se dan esos trasplantes. Ahí queda en desventaja, por decirlo así, la persona que dona el riñón. ¿Por qué? Porque funciona, es un órgano de vital importancia para desarrollar su vida. Ahora bien, ¿qué estaría pasando cuando dona un riñón? Ya se queda en desventaja. Es ahí donde entran los dilemas morales, ¿verdad? Que entra en desventaja la persona sana que ha donado su riñón. Mejora la persona enferma. Pero podría ocurrir otra situación. ¿Y qué pasaría si el cuerpo rechaza ese órgano, ¿verdad? Habría sido por gusto someterse a ese tipo de cirugía. Entonces es bastante delicado, ¿verdad? Se habla mucho de la humanidad. Me parece que yo escuché el caso de algunas personas acá en el país. No me recuerdo nombres, pero al parecer una mujer tenía problemas con el riñón. Vino una amiga que le tenía aprecio y le quiso donar su riñón y se lo donó. Entonces, las dos siguieron viviendo, pero al final hubo problemas y se pelearon. Permítame un segundito. Gracias. Entonces, fíjese, en este caso que les estoy contando, ¿cómo se ve de mal? Y son los comentarios que yo escuché. Qué malagradecida de la mujer que recibió el riñón, que en vez de agradecer y quizás ponerse como en una hermandad con la amiga que le había donado su riñón, mejor hubo una enemistad, ¿verdad? Y me imagino yo que eso de pensar, desprenderse de algo de su cuerpo para dárselo a otro, debe ser una decisión bastante difícil que a lo mejor entra hasta en polémica con la familia. Que la familia le pudo haber dicho, no lo hagas. ¿Quién te asegura que va a ser éxito? Y quién sabe qué otras cosas más para evaluar la situación. Pero le dice, en cuanto a los consejos, ¿verdad? Sobre la moral en cuanto a esto. Bueno, si lo que quieren hacer es una donación de este tipo de órganos que no se regeneran solos, ¿verdad? Que la donación sea libre, ¿verdad? Yo he escuchado incluso hasta chistes de más que todo adolescentes que dicen, no, yo a lo mejor puedo vender un riñón y voy a tener dinero. No, no es para ganar, es que la donación debe ser libre.
no forzada, no coaccionada, no con aquel tipo de violencia que leíamos cuando veíamos el acto humano, que son los ruegos, que son como los chantajes morales que se puedan hacer. No, debe ser libre, que sea necesario, y me habla de una proporción entre el daño que se puede causar y el bien que se obtenga. Si recuerdan, esto nos remonta al acto voluntario indirecto, ¿verdad? Que nosotros, como ya tenemos ese conocimiento de causa, ya lo entendemos mucho mejor, y que las probabilidades de éxito sean mayores, ¿verdad? Es bien, es triste pues cuando uno se da cuenta de personas que necesitan urgentemente este tipo de trasplantes, y lo hemos visto a lo mejor en otros países donde tienen en los hospitales hasta lista de espera, ¿verdad? Y que van cumpliendo quién llegó primero, quién sigue, y debe de ser bastante triste, porque las enfermedades no esperan, las enfermedades están ahí pues, y se quisiera darle solución a todo, pero no, a veces no se puede, ¿verdad? No sé si hay algún comentario con respecto a esto, me gustaría escuchar puntos de vista. Lick, yo tengo una duda. Dígame. Usted mencionó que era contra la moral eso de los, bueno, así lo entendí yo, como de los trasplantes, cuando se afecta a una persona, y eso sería siempre contra la moral, aunque la otra persona sana que quiera donar el órgano esté de acuerdo. No, o sea, la moral no es partidaria de que se donen órganos como estos, ¿verdad? Que son de suma importancia. Pero si la persona aún así decide hacerlo, por eso están las condiciones que les estaba diciendo acá, que ya los leímos. Que la donación sea libre, que el trasplante sea necesario y de una debida proporción entre el daño y la causa que se busca, y que existan posibilidades altas de éxito. Si cumple eso, entonces caería en un acto voluntario indirecto, que podría causar un daño, pero hay probabilidades de éxito. Entonces, caeríamos en un acto voluntario indirecto, que eso entra dentro de lo que puede aceptar la moral. No sé si con esto aclaré su duda, Cintia, o la enredé más. No, sí, gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera comentar? José Daniel, ¿lo escuchamos? Y bueno, esto no es tanto así como una pregunta, sino más bien quisiera saber qué opina usted acerca de un caso que alguna vez nos plantearon en el colegio. A nosotros un sacerdote nos comentaba que él tuvo que presenciar algo similar en cuanto a que un hombre tenía a su hijo, pero su hijo necesitaba un corazón. Entonces, el papá estaba dispuesto a donarlo sabiendo que a pesar de eso él iba a morir, ¿verdad? Entonces, el sacerdote nos comentaba que, o sea, viene siendo una acción buena, sin embargo, es hasta cierto punto como, no me recuerdo si utilizó la palabra como suicidarse de una forma como más tranquila, en el sentido de que, o sea, su acción iba a ser buena, pero él simplemente ya no iba a poder vivir después porque obviamente no iba a tener corazón. Entonces él nos mencionaba de que a pesar de lo que buscaba era salvar a su hijo, pues él como que no recomendaba eso debido a que el padre iba a morir, y que aunque previo a las donaciones se hacen exámenes y como tratar la manera de ver si son compatibles o no con lo que se quiera donar, que a pesar de ser compatibles no sabían si el niño iba a aceptar el corazón del padre, ¿verdad? Uh-huh. Fíjese que hace varios años, es una carta, por cierto, me recuerdo que es lo que se lee, y se distribuyó bastante. Y muchas personas decían que acto más grande de amor, y sí es cierto, es un gran acto de amor, pero no es moralmente aceptable, ¿verdad? Ni en cuanto a la moral, ni en cuanto a la religión.
Porque acuérdense que nadie es dueño ni de su propia vida. Nosotros no tenemos ni por qué atentar sobre nosotros mismos, porque nuestra vida pues ha sido prestada, nuestro cuerpo ha sido prestado. Entonces solo estamos acá como administrando, por decirlo así, el cuerpo, el alma y todo lo que se nos ha dado. Y Dios nos ha dicho que depende de los actos que hagamos, vamos a alcanzar el fin último por el que todos venimos. Y si en ese caminar nosotros hacemos algo que realmente va en contra de la ley de Dios, no es aceptable, ¿verdad? Dentro de los mandamientos es no matarás, y eso nos incluye a nosotros. Entonces ese acto, aunque se ve de mucho amor, aunque se ve de mucha conmoción, pues, ¿verdad? Que nos puede hacer sentir con lástima hacia el papá, hacia la hija, hacia el hijo, por ejemplo, no se debe de hacer, porque no le corresponde a nadie tomar decisión sobre la vida de nadie. Por eso el suicidio, la pena de muerte, que es otro dilema moral, el hacer este acto que este padre hizo hipotéticamente en esta carta, no se debe de hacer. Porque aunque haya sido su hijo o el hijo, démosle vuelta, que el hijo se lo quiera donar a su padre, no es aceptable porque nadie es dueño de la propia vida. Entonces ese sería mi punto de vista, Daniel. Y, o sea, así con su respuesta, ya no tanto viéndolo de un punto ético o moral, sino ya más como religioso, si la intención de este padre, el tener el sacerdote, no fuera tanto pedir una opinión o que le dijera si lo hiciera o no, sino más bien confesarse sabiendo que después de la operación no iba a volver a abrir los ojos. O sea, la intención de él, quizá del confesarse, sabiendo que después no despertaba, ya en el punto religioso, ¿será que sí es como perdonado y logra ir al cielo o qué? Mire, con respecto a eso, solo podría decirle que el señor, hipotéticamente, él pudo haberse confesado antes de hacer la donación, se murió, pero se murió y se llevó ese pecado haciéndolo. Porque un pecado no es que lo voy a confesar antes de hacerlo, ¿verdad? Sino que porque lo hice, lo confieso y pido perdón. Entonces este padre murió o va a morir, digamos, hipotéticamente, con ese pecado. Entonces se lo lleva y él va a ir, según nuestra fe católica, al purgatorio. Ahora, de decir que no se va al cielo o se va al cielo, yo no sería tajante para decir no entró al cielo. Yo incluso podría decir, o pienso desde mi fe, ¿verdad? Que incluso el apóstol que traicionó a Jesús, es posible que esté en el cielo, porque él se arrepintió. Al final él se arrepintió y su arrepentimiento fue tan grande que él incluso se quitó la vida, ¿verdad? Y eso es uno de los pecados enormes, muy claros en la Biblia, de que cuesta perdonar. Pero yo tengo mucha fe en la misericordia de Dios, en el sentido de que estas personas que puedan cometer o han cometido cosas así, yo no las condenaría a que se van para el infierno, ¿verdad? Por el amor de Dios. Ahora, ¿qué sí es condenable? Que yo, por ejemplo, lleve una vida libertina y yo viva como, ay, que como Dios es toda misericordia, me va a perdonar al final si me arrepiento. No, a lo mejor ahí ya no me perdone, porque yo lo estaría haciendo adrede, ¿verdad? Pero yo pienso en un Dios más de castigo, más de misericordia, siempre y cuando la persona de corazón reconozca lo que ha hecho mal y se arrepienta. Yo pienso que el cielo está mucho más lleno que el infierno, ¿verdad? Gracias. A la orden. No sé si hay más comentarios. O seguimos. Bien, con lo que seguimos ya es un tema de la eugenesia y ahí vamos a tocar los dos tipos de eugenesia. Entonces me gustaría que lo leyeran dos personas, que una persona leyera desde la eugenesia hasta completar las medidas de eugenesia negativa y ya cuando habla de la moralidad de la eugenesia lo pueda leer otra persona.
Ustedes me dicen quién comenzaría. ¿O lo elegimos? Si quiere, comienzo yo, Lick. De acuerdo, Cintia, solo voy a subir el documento un poquito. Comenzamos, si quiere. El origen etimológico aclara ya el significado del término. Eugenesia viene del eu, bueno o buena, y génesis, de generación y origen. Esos dos términos griegos se emplean para designar el estudio de la herencia biológica, de sus leyes y del influjo en ella de factores sociales y ambientales. Como disciplina práctica es la aplicación de esos conocimientos científicos para conseguir una buena gestación y el nacimiento de hombres y mujeres bien dotados para la vida. Se llama eugenesia positiva la que intenta el resultado de un buen nacimiento mediante los consejos oportunos antes de la concepción, la mejora de las condiciones del embarazo, del parto, de la lactancia, de la educación. Se llama eugenesia negativa la actividad que persigue la mejora de la raza humana, evitando la procreación de las parejas maldotadas, impidiendo que nazcan hijos con enfermedades hereditarias, con diversos medios, Prohibición del matrimonio, esterilización del aborto. La eugenesia positiva es una acción totalmente ética y legítima, que va unida en general a todas las medidas de la profilaxis, sanidad e higiene, tanto privadas como públicas. Hablando también en términos muy amplios, todo lo que contribuya al desarrollo de la moralidad privada y pública es una positiva actividad eugenésica. Entre las medidas más concretas, cabe citar la información acerca de los riesgos eugenésicos que pueden darse en una pareja determinada que desea contraer matrimonio. Dentro de estas medidas se pueden incluir la visita médica prematrimonial. En todos estos casos se trata de informar, de poner a los que desean contraer matrimonio ante su responsabilidad. Pero ni el médico ni el Estado pueden arrogarse la función de decidir por cuenta de los interesados. No cabe duda de que la pareja que es informada de que existen graves riesgos de transmisión de enfermedades graves a los hijos tiene la obligación de ponderar mucho la decisión. Hay que decidir, sin embargo, que contrariamente a lo que se afirma de ordinario, las enfermedades hereditarias graves son pocas y poco frecuentes. Por otra parte, la mejora de la raza humana no es un bien absoluto, y el olvido de esto ha llevado a veces a tratar el nacimiento de los hombres como si fuera el de simples animales. En otras ocasiones, como en el nazismo, llevó al mito de una raza pura, con la siguiente eliminación de aquellos hombres y mujeres que, en opinión de este racismo, podían contaminarla. Aunque no es una medida eugenésica, se puede recordar el aborto que se practicaría con todos los frutos del matrimonio en el que uno de los cónyuges pudiese transmitir enfermedades graves. Gracias. ¿Quién quiere ayudarle a Cintia, por favor? Veamos, tal vez Joana Elizabeth nos hace el favor de seguir. Medidas de la eugenesia negativa. La primera es la prohibición del matrimonio. Algunos opinan que sí, como resultado de la visita médica prematrimonial. Existen, según los médicos, riesgos graves de transmisión de enfermedades hereditarias, infecciosas o mentales. El Estado debe prohibir ese matrimonio. Otra medida es la obligatoriedad del certificado médico prematrimonial, con el posible resultado de que acabase en una prohibición del matrimonio. Finalmente, cabe citar la esterilización obligatoria o voluntaria del cónyuge tarado. De este modo se elimina el problema, al precio de hacer infecundo el matrimonio.
Ahí seguimos. Vale. Moralidad de la eugenesia. Para juzgar sobre este tema hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Que el matrimonio es un derecho de la persona. El Estado debe reconocerlo, pero ni el Estado ni la sociedad son la fuente de ese derecho. El olvido de ese principio puede llevar fácilmente a prácticas contrarias de la dignidad de la persona. 2. Que cada persona que desea contraer matrimonio tiene un conjunto de obligaciones y deberes respecto al otro cónyuge, a los hijos que pueden nacer y a la entera familia humana. De ahí la obligación natural grave de ponderar los posibles riesgos eugenésicos. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir: A. Que la eugenesia positiva es lícita y recomendable, hasta el punto que es de desear una creciente educación en esta materia. Sin embargo, la intervención del personal médico de las autoridades públicas debe limitarse en los casos en que se vea necesario a desaconsejar el matrimonio. B. Que la eugenesia negativa es lícita, no por el fin que se persigue mejorar la decencia humana, sino por los errores implícitos en la práctica que impone concepción materialista del hombre y por la ilicitud de los medios que la emplea, prohibición del matrimonio, esterilización, aborto, etc. Que es lícita la obligatoriedad del certificado método matrimonial, siempre que las personas pueden, con la libertad de contraer o no contraer matrimonio, en muchos casos. Un dictamen médico serio y en el que se concreten todos los riesgos posibles llevan a la pareja a renunciar al matrimonio. Bien, creo que hasta ahí lo corté. Habían otras, ya vamos a ver. Entonces, fíjese, me habla de la eugenesia. Eugenesia es buscar un buen nacimiento, buscar, por irse una buena generación, un buen origen, ¿verdad? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, me parece que lo habíamos mencionado tal vez a la carrera cuando estábamos viendo la formación de familia, que los jóvenes, señoritas y caballeros, deben de cuidar su salud desde siempre. Este tipo de enfermedades que digamos son, por decirlo así, un poco nuevas, como es la bulimia, la anorexia, y no la sufren solo las señoritas, sino que también los jóvenes, ¿verdad? Pueden ser presa de ello. Entonces, esa es una enfermedad que les causa daños grandes, incluso hasta llegan a dañarle el corazón. ¿Por qué? Porque eso de comer demasiado, vomitar, o no comer y estar vomitándose, creándose esa pérdida de sales y minerales que el cuerpo necesita, lo debilita. Y entonces eso ya hace a lo mejor que cuando se haya un embarazo, el cuerpo no tenga la resistencia como para retenerlo en el caso de la mujer, o en el caso que venga en los genes del hombre, sean tan débiles que les sea imposible sobrevivir o nazcan con alguna enfermedad. Entonces, desde allí viene la eugenesia positiva. Eso me dice claramente el documento que no tiene dilema moral, porque se está buscando una buena alimentación. Yo les decía en cuanto al embarazo, es bueno que se pongan en tratamiento con el médico, ¿verdad? Usted sabe que la mujer embarazada mes a mes va a un control. ¿Por qué? Porque lo que busca un buen nacimiento, que todo salga y llegue a feliz término, ¿verdad? Ahí la visita médica, aquí no se acostumbra una visita médica prematrimonial. En otros países sí, me parece que México es uno de ellos.
donde antes de realizar un matrimonio piden el certificado de salud. Y ese certificado de salud le dice si la pareja puede o no casarse. Ahí creo que ya entra un problema en cuanto a la moral, ya está en contra. El libro, el documento me dice que al final depende de cómo salga ese certificado matrimonial de salud. Es la pareja la que va a decidir si se casa o no. Pero en otros países no es así. Si el certificado sale mal, entonces automáticamente ellos se ven imposibilitados para contraer matrimonio porque no quieren que venga una generación con algún problema de salud. Ese es el dilema moral que no se debe de realizar porque nadie debe de coaccionar a una pareja que si se puede o no casar por problemas de salud. Ya todas esas son decisiones de ellos. Pero esto de la eugenesia negativa, ¿verdad? Es lo que se dio en el caso de Hitler, y aquí se lo menciona, que lo que buscaban es la raza pura, que fueran ellos. Y es negativa porque incluso dentro de esta manipulación genética que se hace hoy en día en esos países muy industrializados, más en Europa, se utiliza bastante la fecundación artificial, bueno, los que la pueden pagar. Y están haciendo negocio a tal punto de que en estas industrias, llamémosle así, le dicen a la pareja, mire, ¿y usted? A la mujer, por ejemplo, ¿qué quiere que su hijo herede de usted? Entonces ya la mujer describe, mire, quiero mi pelo, no quiero que saque mis dientes, por ejemplo, no quiero que saque esto. Y comienza a describir las cosas positivas que ella quiere que tenga su hijo. Y lo mismo hacen con el papá. ¿Y usted qué quiere que su hijo tenga de usted o qué quiere que no tenga? ¿Qué es lo que hacen en el laboratorio? Comienzan a jugar con la genética, a tratar de eliminar aquellos rasgos negativos que la pareja ha mencionado y quedarse con los rasgos positivos. Eso lo están haciendo también y ya ha pasado. Hoy le presentan incluso hasta en un holograma cómo va a ser su futuro hijo cuando ya ellos, los padres, han descrito cuáles son las características que quieren heredarle a su hijo y le presentan a su hijo modelo en un holograma. Pero puede pasar, el ser humano se equivoca. Imagínese usted, a mí me llama la atención la palabra que utiliza aquí. Dice el cónyuge tarado. ¿Qué tal si en lugar de eliminar los genes tarados, llamémosle así, de las cosas negativas que los padres han mencionado, se equivocan y eliminan los buenos y solo dejan los genes tarados? ¿Qué tipo de hijo va a resultar? Todo lo contrario al pedido que los padres están haciendo. Y aquí entraríamos en otra situación que se podría dar, como el caso que yo les mencioné cuando hablamos del vientre de alquiler, de aquella mujer de ojos rasgados que había prestado su vientre, había tenido gemelos, pero uno de los dos nació con síndrome Down. ¿Qué hizo la pareja de padres? Simplemente se llevó al hijo sano y dejó al hijo con síndrome Down, como que rechazó la mercancía. Trató a su hijo como algo que estaba comprando y no le pareció, lo devolvió y lo dejó, ¿verdad? Y eso es el problema que puede pasar en esta industria de la eugenesia negativa cuando están jugando con los genes. ¿Qué tal si en vez de nacer el niño todo genio y todas las cosas buenas que los padres quisieron que les dejaran, se equivocan y le dejan todos los genes tarados? A lo mejor a ese hijo lo van a rechazar también como una mercancía más, porque no cumplió los estándares que los padres habían pedido. Y eso sí es otra industria que está muy desarrollada en Europa hoy en día, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene la que es en contra de la moral, en contra de la ética totalmente, porque no podemos nosotros convertirnos en jueces y jugar a creadores de vida. El ser humano está jugando a crear vida. Y por eso es que cuando en ese documento me recuerdo de la familia que tocaba la clonación en seres humanos no es aceptable y no va a ser aceptable jamás, porque ahí están tratando al ser humano como una mercancía. Entonces, eugenesia significa nacimiento, ¿verdad? Nacimiento. Eugenesia negativa, cuando yo comienzo a jugar con esos genes. La eugenesia positiva, cuando yo hago todo lo posible
para mantenerme en mi salud, ¿verdad? Porque imagínense, yo les puedo preguntar, se imagina, yo le pregunto a Laura, mire Laura, ¿usted cuándo se va a casar? O más aún, ¿cuándo va a tener un hijo? Creo que su respuesta sería, ay Dios, licenciada, ¿quién sabe? Falta mucho para eso. Entonces, en ese falta mucho para eso, ella y todos los jóvenes que en algún futuro, porque yo les decía claramente, no es obligación que todos se casen y que todos tengan hijos. Ahí depende de la vocación para la cual cada uno se siente llamado. Pero deberíamos de pensar como que si todos estuviésemos llamados a ser padres un día. ¿Por qué? Porque todos los padres quieren tener hijos sanos. Tener hijos, ustedes a lo mejor dirán, uy, ese niño es bien feo, pero si le pregunta a su papá le va a decir, mi hijo es bello. Todos los padres vemos hermosos y los más lindos del mundo a nuestros hijos, porque hay un amor y son descendencia de uno. Entonces, por eso que queremos en un futuro llegar a tener hijos sanos, debemos cuidar nuestra salud, debemos cuidar nuestra alimentación, por si en un futuro se da esa situación. Entonces, ahí en qué estaríamos trabajando, en una eugenesia positiva, ¿verdad? Y si no lo quiere ver, es que yo como no quiero tener hijos, no solo por eso no se va a cuidar, porque todos queremos vivir con salud, entonces debemos cuidarnos. Debemos de tratar de no caer en esto de la eugenesia negativa. Algo de eso, fíjense que no tal como eugenesia, estar jugando con genes, pero yo he escuchado varios comentarios que a veces me han dado risa, pero le van tirando un poquito a eso de la eugenesia negativa. Me recuerdo que yo escuché un comentario de alguien que se lo hizo a una señorita que es bajita y tenía un novio bajito igual que ella. Y me recuerdo que le dijo, no niña, ¿y qué estás haciendo? Si la cosa es mejorar la raza, no quedarse igual. Y entonces yo lo volví a ver y le dije, ¿por qué le dijo eso? Mire, pues los dos enanos van a tener. Y entonces en ese sentido yo lo sentí un comentario fuera de lugar, porque recuérdese, la decisión de parejas y todo eso es personal. No tenemos que andar dando ese tipo de comentarios. Y el que hizo este señor, que era tío de la chica, yo lo relacioné mucho con esto de la eugenesia. Y me recuerdo que le dije, usted tan bello que se cree, que anduvo buscando mejorar su raza. Y me dijo, al menos mis hijos todos son altos, porque sí, su esposa es alta. Entonces yo busqué eso. Entonces yo lo sentí un poco como, no sé si llamarlo materialista o qué, muy mundano quizás. Pero hay muchos aspectos como estos, nosotros debemos de platicar y conocer para no ser tan ignorantes en primer lugar y para no dar comentarios o cosas que no vayan de acuerdo a lo que sea. No sé si hay comentarios con respecto a lo que acabamos de leer o cosas que han escuchado ustedes o visto. ¿Creen que estamos bien entonces? ¿Estamos claros? Yo digo que sí, pero para serles sincero sobre este tema, o sea, yo no sabía nada. Ajá. No sabía ni que se hacía eso o esas cosas, pues nada de eso. Ajá, de acuerdo, José Luis, y eso es lo bonito de, yo siento que todas las humanísticas que vemos, esta es como la más completa, porque sí hemos retomado cosas que hemos visto en otras materias humanísticas, pero esta como que nos abre más el panorama y tiene mucha razón, porque igual cuando yo lo conocí esto la primera vez, ya hace varios años, también me sorprendió, porque no lo sabía, y yo ya tenía mis hijos, pues, entonces es bueno conocer, ser abiertos a conocer muchas cosas, ¿verdad? A aprender de muchas cosas. Porque yo les digo, si yo me hubiera quedado solo con mi especialidad, yo solo hablaría de química, de reactivos, de elementos, y no tuviera otro tema de conversación y no me habría enriquecido tanto si yo no me abro una vez cuando me invitaron a estudiar el diplomado de este tipo de temas. Para mí fue muy interesante, ¿verdad? Nos cambia la forma de pensar, la forma de vivir y la forma de poder aconsejar a los demás. Entonces el aprendizaje creo que es de mucha riqueza para todos, ¿verdad? No sé si hay alguien más o estamos bien.
Creo que estamos bien, porque quisiera, estamos bien, Cintia. Porque quisiera que como hemos estado hablando y hablando, hoy no hemos hecho ningún trabajo de nada, pues hacer el receso, ¿verdad? Hacemos el receso de 20 minutos y regresaríamos, según mi reloj, a las 10:10 para continuar con el siguiente tema que tenemos. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Entonces paro esta grabación y nos vemos en 20 minutos. Vamos a estirarnos un poquito.